Ya se está grabando. A ver, ¿qué voy a poner en el chat? Gracias. Un hamiltoniano que sea como este fuere, actuando sobre una cierta función de onda, me determina la evolución temporal de esa función de onda a través de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Entonces, digamos, el truquito acá es pensar, bueno, supongamos que yo actúo 2 veces con este operador hamiltoniano sobre la función de onda, y eso al lado derecho podría equivaler a operar 2 veces con el operador derivada temporal, ¿sí? De manera tal de que me quede esta ecuación. Y acá lo que uno dice, bueno, y acá introduzco el operador hamiltoniano cuadrado, la energía al cuadrado, ya no del caso no relativista, sino justamente del caso relativista que tiene esta expresión acá que estuvimos ya discutiendo un montón de veces, ¿no? Donde este operador P, bueno, lo cuantizo o lo transformo en un operador justamente diferencial actuando sobre un espacio de funciones a la manera tradicional. Entonces, si uno hace eso, me queda esta ecuación de acá, ¿sí? Que lo que puedo hacer es pasar todas las derivadas de un lado para escribirla de esta forma, y esta es la que se conoce como la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Obviamente el nombre Klein-Gordon es bastante injusto, seguramente Rodolfo, que sabe un montón sobre la historia de todas estas cosas, le debe haber contado algo, pero digamos, en aquella época cuando Schrödinger hace su formulación de la mecánica cuántica a través de una ecuación diferencial que tiene que satisfacer una cierta función de onda, rápidamente un montón de gente se puso a construir versiones relativistas, y esto es lo primero que te sale, incluso si, digamos, si cualquiera de ustedes hubiera tenido la curiosidad y se ponía un poco a pensar fuerte este problema, hubiera tranquilamente llegado a esta ecuación de acá, ¿sí? Pero bueno, históricamente se le atribuye a Klein y a Gordon esta ecuación. Si ustedes se fijan en este operador diferencial que yo tengo acá, acuérdense que nosotros, bueno, habíamos definido justamente el vector covariante modelo era la derivada espaciotemporal, ¿sí? Cuyas componentes 0 y componentes espaciales son 1 sobre c por la derivada temporal, la componente 0, y las derivadas respecto de x, y z, o sea, el gradiente en las componentes espaciales. Entonces, usando este operador y usando la lógica de subir y bajar índices con la métrica, pueden ver que este operador de acá, que se le llama d'Alembertiano, que sería básicamente la contracción entre la derivada y la derivada con el índice subido, tiene esta pinta de acá, con lo cual, y usando C igual a h barra igual a 1, esta ecuación de acá arriba la puedo escribir más compactamente de esta forma de acá, ¿sí? Fíjense que ya por el hecho de poder escribir esta ecuación de esta manera, estoy teniendo un montón de información, porque si yo asumo que este campo de acá, phi, es un campo escalar en el sentido de que ante una transformación de Lorentz él no se mezcla con nadie, no transforma, entonces, mirando esta ecuación por la forma en la que está escrito, puedo decir que esta es una ecuación invariante relativista, ¿sí? Porque si yo estoy diciendo que phi es un escalar, y acá tengo un operador construido con una contracción de índices de Lorentz, con lo cual yo sé por construcción que la contracción de índices de Lorentz, cuando reducí todo a ningún índice libre, esto es una ecuación escalar, en definitiva. Entonces, puedo afirmar ya por la manera de escribirlo que esta es una ecuación diferencial invariante entre transformaciones de Lorentz, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los primeros ejercicios de la guía lo que me propone es estudiar un poco algunas soluciones de esta ecuación. Entonces uno plantea 2 tipos de soluciones, ¿sí? Agarro y me defino un cuadrivector Camus, que va a tener la frecuencia en la componente 0. Fíjense que a partir de ahora ya estoy poniendo C igual a 1, H barra igual a 1, y ahora sí, creo que de verdad no voy a volver nunca más a poner C igual a 1, H barra igual, C distinto de 1 y H barra distinto de 1, salvo en algún caso donde diga, bueno, a ver, recordemos que unidades tiene esto y por ahí lo reincorporo, pero en general ya no lo voy a usar más. Entonces, bueno, uno se define un cuadrivector Camus con la frecuencia en la componente 0, y el vector de onda en las componentes espaciales. En principio, esto de acá no es, si quieren, un cuadrivector en sí mismo, sino que lo defino notacionalmente así porque me es conveniente, ¿sí? De manera tal de que si agarro y hago digamos, el producto escalar lorentziano entre este cuadrivector y el cuadrivector de la posición, ¿sí? Que es obviamente contraer esto con la métrica, básicamente, esto me va a quedar, bueno, omega t menos k, menos el producto escalar entre el vector de onda y la posición, ¿sí? Que esta es la típica fase que uno normalmente introduciría en una onda plana, ¿sí?
Entonces voy a plantear dos tipos de soluciones, que las voy a llamar phi más menos, que son la exponencial menos más i de esta contracción que acabo de escribir acá abajo. ¿Sí? Y las analizo por separado. Supónganse la que llamé phi más, que es la que tiene un signo menos acá en la exponencial. La que tiene un signo menos acá en la exponencial es la que tiene un signo menos en la parte del tiempo y un signo más en la contracción entre el número de onda y el vector posición. Es la onda plana que uno típicamente agarraría, qué sé yo, en electromagnetismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo actúo con la derivada mu, ¿sí? Con la derivada respecto del tiempo en la coordenada cero y respecto de las coordenadas espaciales, si ustedes hacen con cuidado esa cuenta, básicamente te dice, bueno, tenés que derivar una exponencial, eso me va a quedar la exponencial por la derivada de lo que está arriba de la exponencial, y cuando yo derive lo que está acá arriba de la exponencial, fíjense que acá arriba hay un cuadrivector posición, ¿tá? Entonces cuando derive ese cuadrivector posición, lo que hace es bajarme este menos i mu, ¿sí? Cuando yo escribí esta nota, en su momento me pareció una operación que por ahí era relativamente sencilla, pero después noté que hay varios alumnos a los que por ahí les costaba esta idea. Con lo cual, no se avergüencen en preguntar si no entienden cómo estoy haciendo esta derivada acá, y si no lo quieren preguntar ahora y lo quieren pensar un poco, lo ponen en el campus. Pero es una pregunta razonable que tranquilamente puede ser que yo no me di cuenta que era algo no tan obvio, digamos. Entonces, bueno, básicamente, aplicar la derivada mu con el índice abajo acá me baja un menos i mu con el índice abajo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora le aplico la otra derivada con el índice arriba, me va a bajar un menos i mu con el índice arriba, que el mu con un índice abajo y un índice arriba se contraen y me queda menos k cuadrado. Donde este k cuadrado es el k cuadrado lorentziano, obviamente. ¿Sí? Entonces, si yo ahora impongo, acá ya me calculé el D'Alembertiano de esta función de onda, de esta onda plana, si yo ahora digamos, impongo que valga la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación que habíamos escrito antes, me pone una restricción sobre este k cuadrado. Este k cuadrado lorentziano me dice que tiene que ser igual a m cuadrado. Pero acuérdense que este k cuadrado, como es un k cuadrado lorentziano, es la componente 0 al cuadrado menos las componentes espaciales al cuadrado. La componente 0 de este tipo era la frecuencia, las componentes espaciales del vector de onda. Entonces me está diciendo que la frecuencia al cuadrado menos el módulo del vector de onda al cuadrado es igual a masa al cuadrado. Y digamos, como voy a asumir que la frecuencia es positiva, porque en todo caso el caso de frecuencia negativa lo voy a tener en cuenta en la otra solución, entonces acá despejo que la frecuencia tiene una relación de dispersión con el número de onda de esta pinta. ¿Sí? Que obviamente, como se habrán dado cuenta, es exactamente la misma relación de dispersión que hay entre la energía y el momento. ¿Sí? Ahora fíjense, justamente como estoy tomando h barra igual a 1, en esa lógica de la relación de dispersión entre la energía y el momento, estoy básicamente diciendo lo mismo, ¿sí? Porque la energía, si la pienso como igual a la frecuencia, a menos de un h barra, que para nosotros es 1, y el momento lo puedo pensar análogo a un vector de onda, a menos de un h barra, que para nosotros es igual a 1. Entonces de ahí que esta relación de dispersión tenga la misma pinta que la relación de dispersión de la energía y el momento. ¿Sí? Y bueno, análogamente ahora me agarro la otra solución de onda plana, que es la que tiene un signo más acá arriba, me queda más i por la contracción entre el k mu y x mu. Cuando tomo la derivada, me baja, en vez de un menos i mu, me baja un i mu, pero en realidad cuando vuelvo a tomar la otra derivada, me baja otra vez un i mu y me queda menos k cuadrado, o sea que me queda exactamente lo mismo que del lado, del lado izquierdo. ¿Sí? Con lo cual, imponer que valga la ecuación de Klein-Gordon para esta onda plana con el signo cambiado arriba, me impone exactamente lo mismo, que este k cuadrado, cuadrivector cuadrado con cuadrado lorentziano, se iguala a masa al cuadrado. De lo cual, nuevamente, despejo la misma relación de dispersión. ¿Tá? Entonces está claro que la ecuación de Klein-Gordon tiene este fenómeno que me da como dos soluciones posibles de ondas planas para una determinada frecuencia. ¿Sí? Una pregunta, Matías. Sí, La exponencial en el lado derecho es positiva, ¿no? la exponencial. En el caso de phi menos es positiva, puede ser, porque tiene un signo menos en los A casos la de línea de abajo. abajo. Claro, y lo puse acá, puse positivo. La phi menos es e a la más ik por x. La phi Sí, más. pero como en las dos líneas de abajo pusiste una exponencial con un signo menos, ¿puede Ah, ser? sí, perdóname, tenés razón. Acá es un signo más y un signo más. Sí, se ve que copié Ah, ok, literalmente ok. esto.
y me equivoqué. Tal cual. Este sería un más y un más, corríjanlo ustedes en sus notas. Entonces, bueno, fíjense que nosotros lo que podemos hacer es hacer la identificación, esa identificación típica que hacíamos entre, digamos, la energía y un operador diferencial de derivada temporal y el momento y un operador diferencial de derivadas en el espacio, lo podemos hacer ahora de una manera un poco más covariante, que es identificar el cuadrivector P mu, el cuadrimomento covariante, o sea, el cuadrimomento con un índice mu abajo, con I derivada respecto de las 4 coordenadas espaciotemporales, ¿sí? Fíjense que si yo hago esta identificación, obviamente vale la identificación subiendo los dos índices a ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Y esto me está diciendo, fíjense, si yo miro cuál es la componente cero de esto, la componente cero de esto es I por la derivada temporal, porque acuérdense que subir un índice me cambia el signo de las partes espaciales, pero el índice de la parte temporal no me lo cambia. Y en cambio, si miro las componentes espaciales, este I derivada mu con el índice mu arriba es menos I por gradiente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente subir el índice de la derivada me cambia los signos de la parte espacial. Entonces, fíjense que es la identificación típica que uno hacía normalmente, porque la componente cero del cuadrimomento va a ser igual a, la estoy identificando con I derivada temporal, que es lo que normalmente yo identificaba como la energía, o el operador de energía, si quieren, y las componentes espaciales del cuadrimomento, que es el momento lineal, el momento espacial, lo estoy identificando con menos I gradiente, que es la identificación normal que uno hacía en la ecuación de Schrödinger típicamente. Entonces, haciendo esta identificación de esta forma, fíjense que lo que llegamos acá, con estas operaciones que hicimos acá, esto de derivar acá o derivar acá, si yo aplico entonces el operador PMU definido de esta manera a la phi más, obtengo que phi más es un autoestado de este operador, pero digamos, me queda proporcional a un vector, un cuadrivector, si quieren, que tiene digamos, la raíz cuadrada de m cuadrado más k cuadrado en la componente 0 y el vector de onda en la parte espacial, y en cambio, cuando actúo con este PMU sobre estas otras soluciones de onda plana, las que tenían el signo invertido en el exponente, me queda que este cuadrivector de proporcionalidad tiene los signos cambiados. ¿Tá? Que era una de las cosas que me pedía observar la guía. ¿Sí? Lo siguiente que me pedía la guía, como para terminar un poco de mirar la ecuación de Klein-Gordon, era agarrar y decir, bueno, tratar de mirar el límite no relativista. ¿Sí? Entonces lo que hacemos para mirar el límite no relativista es lo siguiente. Parto de la solución. ¿Sí? Ya tenemos, vimos que era solución, vimos que acá esta era la solución que llamamos phi más, ¿sí? Que es la que va a tener el límite no relativista bien definido, que era la parte temporal me aparecía con un signo menos acá, donde ya puse que la frecuencia era la raíz cuadrada de m cuadrado más k cuadrado, porque eso es lo que satisfacía la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Entonces, lo que voy a considerar es que el vector de onda es mucho más chico que la masa. Acuérdense que el vector de onda lo puedo pensar como, digamos, como h bar es igual a 1 para mí, lo puedo pensar como el momento. ¿Sí? Estoy pensando en un momento espacial mucho más chico que la masa. ¿Sí? Nuevamente, masa, energía y momento van a tener todas las unidades una vez que yo elija c igual a 1. ¿Sí? Entonces puedo comparar masas con momentos o con energías, siempre teniendo en cuenta que hay c dando vueltas por ahí. Entonces, digamos, si asumo esto, puedo tomar que esta raíz cuadrada de m cuadrado más k cuadrado, la expando usando un Taylor y me queda m más k cuadrado sobre 2m más cosas, digamos, de orden de potencias más grandes en k, si quieren. ¿Sí? Entonces, haciendo esta expansión en esta solución, ¿sí? Y descartando todos estos términos extra, básicamente lo que llego es, bueno, me quedó este pedacito, esta fasecita acá con el tiempo, debido a este término de acá de la masa, y después me quedó un e a la i k por x menos i k cuadrado sobre 2m por t. ¿Sí? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿esto qué sería, si quieren, el límite no relativista de esta solución? ¿Satisface la ecuación de Schrödinger, que era la ecuación no relativista que uno tenía en mecánica cuántica? Entonces, bueno, para responderse eso, uno calculo explícitamente, le calculo el gradiente a esta solución, el gradiente me baja un i por k, ¿sí? de esta parte de acá del exponente, calculo el laplaciano, que es tomar de vuelta el gradiente de eso, y eso me da menos k cuadrado, donde este k cuadrado ya no es el k cuadrado lorentziano, sino que es el k cuadrado, digamos, el módulo al cuadrado del vector de onda.
le calculo la primera derivada temporal, que es lo que me pide el lado derecho de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? La derivada temporal me baja un pedacito por acá y un pedacito por acá, ¿listo? O sea que me queda k cuadrado sobre 2m más m, ¿sí? Entonces, lo que veo es que no satisface exactamente la ecuación de Schrödinger esta de acá, sino que satisface la ecuación de Schrödinger con esta pinta, ¿sí? Exactamente igual a la ecuación de Schrödinger, solamente que tiene una especie de cero de potencial igual a m, ¿tá? Pero bueno, en definitiva, como ustedes saben, correr el cero de potencial no es demasiado relevante, con lo cual esencialmente sí satisface la solución esta, phi más, satisface la ecuación de Schrödinger en el límite no relativista, con una cierta energía del reposo que me quedó ahí dando vueltas, un cero de potencial igual a m, ¿tá? Que es más o menos lo que uno hubiera esperado. Antes de abandonar completamente la ecuación de Schrödinger, déjenme hacer el comentario del hecho de que no es que uno, digamos, uno dice, bueno, qué lindo, me construí la ecuación de Klein-Gordon, como ustedes saben, tengo esta solución de energía positiva y negativa, y quizás inspirado por esta ambigüedad de que no me gusta demasiado lo de las energías negativas, trato de buscar otra ecuación, y la gente llegó a la ecuación de Dirac, y la interpretación del mar de Dirac, el positrón, y qué sé yo, y bla, bla. Entonces, cuando te lo cuentan así muy rápido, uno al principio puede llegar a pensar, bueno, entonces en definitiva la ecuación de Klein-Gordon está mal y me quedo con la ecuación de Dirac, y eso no es correcto, ¿sí? En realidad, ambas ecuaciones están bien. Lo que ya estuvieron viendo un poco en la teoría, y vamos a ir a ver con más detalle, incluso en la práctica, es el hecho de que, bueno, la ecuación de Dirac está buenísima, también es una ecuación relativista, pero lo que tiene de particular la ecuación de Dirac es que en realidad está representando partículas que van a tener un spin un medio, ¿sí? Y sucede que, a fines de cuentas, en la naturaleza, hay un montón de partículas de spin un medio, como ustedes saben, todos los fermiones y todos los quarks, que van a ser constituyentes fundamentales de nuestro modelo estándar, son partículas de spin un medio, o sea que los vamos a modelar con ecuaciones de Dirac. Pero también es cierto que las partículas de spin cero existen, ya se han encontrado en el laboratorio. El bosón de Higgs, que ya van a entender más adelante cómo es que se lo modela y por qué se lo elige de tal o cual manera y por qué es una partícula escalar, etc. Es una partícula escalar y su ecuación libre de movimiento es una ecuación tipo Klein-Gordon, con lo cual está mal pensar que uno está buscando otra ecuación porque no está contento con la ecuación de Klein-Gordon y que por lo tanto cuando encontró la de Dirac tira la de Klein-Gordon. La de Klein-Gordon está. Uno luego cuando hace su formulación en teoría de campos e interpreta de manera correcta este problema de energías positivas y negativas, encuentra que esa ecuación está perfecta, ¿sí? No tiene ningún problema y digamos, si tiene algún problema interpretativo, en todo caso son los mismos problemas interpretativos que puede llegar a tener la ecuación de Dirac. Y en definitiva, son ecuaciones con las que vamos a modelar distintos tipos de partículas en función de que, bueno, la naturaleza eligió que tal partícula tenga spin cero, tal tiene que tener spin un medio, y bueno, entonces tendré que quedarme con una o con la otra. ¿Está? El problema de esta ecuación no era que te daba una densidad de probabilidad negativa Y bueno, o no pero definida positiva. sí, eso también le molestó mucho a la gente cuando encontró esta ecuación, y sin embargo, como ya empezaste a vislumbrar un poco, y efectivamente uno después lo termina viendo de esa manera en teoría de campos, cuando vos haces la cuantización de todos estos campos, dejás de pensar en términos de densidades de probabilidad, ¿tá? Y dejás de interpretar el módulo de la función de onda como la probabilidad. Entonces, todo ese problema que hay con las corrientes de probabilidad deja de ser un problema, básicamente. ¿Tá? Entonces, nuevamente, si bien eso te pudo haber inspirado para seguir buscando otras ecuaciones porque no te gustaba esta, eso no significa que en realidad esta haya sido abandonada. ¿Tá? Claro, perfecto. Bien, entonces, la guía le dedica solamente el ejercicio 1 a mirar un poco eso, y ya en el ejercicio 2 empieza a atacar la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces, bueno, como ustedes vieron en la teórica, y repasémoslo, en la ecuación de Dirac uno dice, bueno, por la razón que fuere, y como les digo, históricamente es porque no me gustaba mucho la otra y quería buscar cosas nuevas, pero hoy en día lo podemos pensar como una manera de construir la ecuación de Dirac y nada más. Me dice, bueno, vamos a construir un operador lineal en el momento, ¿sí? Pero obviamente para poder lograr una ecuación relativista, yo sé que voy a tener que admitir que estas cosas de acá que acompañan a este término masa y este término
que va con el momento, pueden llegar a ser matrices, ¿sí? Entonces, asumiendo eso, voy a establecer una ecuación tipo Schrödinger, es decir, un hamiltoniano de esta pinta, actuando sobre una función de onda. Como estoy asumiendo que esto que va multiplicando al momento y esto que va multiplicando a la masa son matrices, o sea que las alfas estas son matrices y que estas betas son matrices, ya de por sí lo que estoy asumiendo es que esta función de onda que estoy poniendo acá no es una única función escalar, sino que será un conjunto de funciones, una especie de vectorcito, que uno lo llama espinor, sobre el cual están actuando esas matrices beta y esta matriz alfa, que me mezclan sus componentes. ¿tá? Entonces, si quieren, el operador hamiltoniano es importante entender que tiene una especie de naturaleza dual. Por un lado, es un operador diferencial en el sentido que, bueno, este momento de acá para mí va a ser menos y gradiente, ¿sí? Entonces, tengo un operador que está actuando sobre el espacio de funciones, ¿sí? Un operador diferencial que está actuando sobre el espacio de funciones, pero al mismo tiempo el hamiltoniano, además de tener esa naturaleza, tiene una naturaleza matricial, es decir, tendré un espacio de cierta finito, matricial, donde vive este espinor de acá, que tiene ciertas componentes, y el hamiltoniano le mezcla sus componentes, además de actuar diferencialmente sobre su dependencia espacio-temporal. Entonces, bueno, como veían con Rodolfo, y sin repetir la derivación, básicamente pidiendo la relación de dispersión relativista en esta ecuación de Schrödinger, uno llega a que hay que imponerle ciertas cosas a estas matrices de acá. ¿sí? Por un lado, que todas ellas al cuadrado tienen que dar 1. ¿sí? O sea, bueno, obviamente, habiendo elegido el factor correcto acá y todo, me da eso, que beta al cuadrado tiene que ser igual a 1, que alfa 1 al cuadrado, alfa 2 al cuadrado y alfa 3 al cuadrado tienen que dar 1. ¿sí? O sea, estas 4 matrices, las 4 al cuadrado tienen que dar 1. Después, por otro lado, que las alfas entre sí todas anticonmutan, ¿sí? Obviamente esto cuando I es distinto de J. Y por otro lado, las alfas anticonmutan con esta beta. ¿sí? Por otra parte, eso digamos, no me lo impone la relación de dispersión relativista, pero sí el hecho de que yo quiero que el hamiltoniano sea un operador hermítico, estas alfas tienen que ser hermíticas y esta beta tiene que ser hermítica también. ¿sí? Entonces, bueno, sin entrar en detalle, como ustedes saben, digamos, el número mínimo de dimensiones que tienen que tener estas matrices para satisfacer todas estas propiedades es 4. ¿Me quedan completamente definidas, unívocamente definidas esas matrices alfa y beta a partir de estas propiedades? No. Hay un conjunto infinito de matrices de 4×4, alfas y betas, que satisfacen todas estas propiedades, y uno en principio lo que va a hacer es construir un conjunto razonable en función de cierta interpretación física que pueda llegar eventualmente a ser de la ecuación de Dirac, pero incluso en distintos contextos, según qué es lo que yo quiero tratar de interpretar de la ecuación de Dirac, me puede convenir usar distintas representaciones de estas matrices. De hecho, en general, digamos, si bien a menos de algunas convenciones de signos y boludeces, normalmente hay dos representaciones de este set de matrices, que es digamos, lo que se llama la base de Dirac y la base de Weil, y que eventualmente son las dos que nosotros les vamos a contar en la materia, porque son bases que me permiten interpretar cosas distintas. La base de Dirac es la que me permite entender mejor el límite no relativista de la ecuación de Dirac, y la base de Weil es una base mucho más adaptada cuando uno entiende digamos, el tema de la quiralidad, que lo vamos a ver después. Pero bueno, todas estas relaciones, estas 4 relaciones de acá, se pueden escribir de una manera más compacta de la siguiente forma. Se puede decir que el anticonmutador de alfa i con alfa j es 2 delta j. Fíjense que esto me está diciendo que el anticonmutador de alfa i con alfa j es 0 si i es distinto a j, que es la tercera ecuación de este grupito de acá. Y por otro lado, si i es igual a j, esto me está diciendo que alfa i al cuadrado es igual a 1. Me está diciendo esta misma relación de acá. Y por otro lado, bueno, que las betas anticonmutan con las alfa i, con eso estoy teniendo en cuenta esta ecuación de acá. Y por último, que beta al cuadrado es igual a 1. ¿sí? O sea, con estas 3 ecuaciones estoy escribiendo de manera un poquito más compacta estas 4 ecuaciones de acá. Entonces, digamos, para mirar un poco el ejercicio 2 que me habla de la corriente y un par de propiedades que ahora les voy a contar, está bueno poder escribir la ecuación de Dirac en su forma covariante de cómo se escribe la ecuación de Dirac. Entonces lo que hago es, bueno, esta ecuación de acá, ¿no? Este operador h actuando sobre psi igual a i derivada temporal de psi, lo que hago es multiplicar por beta a la izquierda la ecuación. ¿sí? Entonces, esta es mi ecuación de Dirac, mi punto de partida, multiplico por beta a la izquierda de esta ecuación,
fíjense que tengo el término que tenía la masa, beta por beta al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces me quedó este término de acá. Después el término de la derivada, que no tenía un operador matricial actuando sobre ella, ahora me quedo con el operador beta. Y por otro lado, el término este que tenía la contracción entre las matrices alfa y el momento, o las matrices alfa y el gradiente, me quedó beta por las matrices alfa, ¿sí? Entonces, bueno, reescribí esta ecuación, di vuelta el signo, básicamente, luego de multiplicarla por beta. Lo que hago es definir unas matrices gamma mu, ¿sí? En la componente 0 pongo la matriz beta y en las componentes espaciales pongo beta por alfa. Es importante entender que esta matriz gamma mu no es un cuadrivector contravariante. ¿Tá? Tiene la notación de un cuadrivector contravariante, porque me es cómodo escribirlo así, pero en definitiva, este bicho de acá son matrices que están fijas. Una vez que yo agarré una representación de estas matrices, la de Dirac, por ejemplo, me casé con esa, y las tipas de acá están completamente fijas, no se mueven. Vale 1, 0, menos 1, lo que sea, la diagonal, bla, 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 y no se mueven. Entonces, hay un abuso de notación acá, porque yo le estoy poniendo una letra, estoy eligiendo esta letra gamma, con un índice griego en la, arriba, y entonces eso en la notación que yo les conté en la primera clase, eso para mí era un vector contravariante, y sin embargo les estoy diciendo, ojo, acá estoy abusando, esto no es un vector contravariante. ¿En qué sentido no es un vector contravariante? Bueno, este tipo no transforma ante transformación de Lorentz. Es un chabón de matrices fijas, pero que me es cómodo para escribir la ecuación de Dirac de una manera un poquito más compacta, ¿sí? Entonces, bueno, con esta definición de esta matriz gamma mu, puedo escribir la ecuación de Dirac de esta manera, ¿sí? Entonces, acá voy a tener I por lo que es gamma 0, que es beta, por la derivada temporal de psi, que es este término de acá, y después I por las gamma espaciales, gamma I, que es beta por alfa, contraído la derivada espacial, que es el gradiente, que me da este término de acá. ¿Sí? Entonces escribí la ecuación de Dirac de una manera un poquito más compacta. Esta es la típica manera de escribir la versión covariante de la ecuación de Dirac, pero ojo, yo acá, digamos, si uno supiera, por ejemplo, que estas matrices gamma son un vector, si uno dice, listo, este chabón gamma acá es un vector contravariante, que está contraído con la derivada espaciotemporal, y por lo tanto esto me forma un escalar de Lorentz, y si entonces sí es un escalar de Lorentz, esta es una ecuación invariante, perfecto. Ahí uno diría, genial, ya entendí la covarianza o la invarianza de la ecuación de Dirac. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque como les insistía recién, las matrices gamma, que en definitiva se construyen con las matrices beta y las matrices alfa, está completamente fijo, ¿sí? Con lo cual, esta contracción de acá no es una contracción invariante de Lorentz, a diferencia de lo que pasaba en la ecuación de Klein-Gordon. Y entonces, al no ser esta una contracción invariante de Lorentz, yo no puedo decir, bueno, asumo que psi es un escalar y listo, y me quedó que esta ecuación es invariante de Lorentz. Eso está mal. Me pareció escuchar a alguien. ¿Había una pregunta? ¿Alguien que responda? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Esto último que acabo de decir que es importante. No, yo entendí, por lo menos. Bien. Entonces, la covarianza de esta ecuación la vamos a ver más adelante y es mucho más complicada. Ya de hecho la estuvieron viendo un poco en la teórica, la vamos a rever en función de los ejercicios en la práctica. Es mucho más complicada y digamos, uno va a necesitar entender cómo transforma este tipo de acá, lo que uno llama el spinor, para entender cómo logro que esta cosa acá, esta contracción acá, que no es invariante, termina haciendo que esta ecuación tenga la misma pinta en cualquier sistema de referencia inercial. Pero por lo pronto, quédense con esa idea de que esta psi va a tener que transformar de alguna manera, se van a tener que mezclar sus componentes cuando haga una transformación de Lorentz, a diferencia de la función que va en la ecuación de Klein-Gordon, que esa sí es un escalar, no se mezcla con nadie, y que este tipo gamma mu acá son matrices fijas que no cambian ante una transformación de Lorentz. Y que las escribo de esta manera solo porque es más compacto y nada más. ¿Tá? De hecho, hay una notación que se usa bastante, que la primera vez que la ves te parece rara, pero después te termina siendo muy cómoda, y es que cualquier cosa contraída con una matriz gamma se la escribe como algo tachado. O sea, por ejemplo, este operador de acá, gamma mu contraído con derivada mu, se le escribe como derivada tachada. ¿Tá? Es el slash de Dirac. Pero bueno, por ahora no la vamos a usar esa notación. Entonces, bueno, como les decía, las matrices estas que están fijas, uno elige una cierta base para representarlas, que satisfaga obviamente las cosas que tiene que satisfacer, y esa base que uno elige es arbitraria, hay infinitas bases que uno podría elegir, pero uno elige en función de cierta comodidad para poder interpretar
algo que me interesa interpretar de la ecuación de Dirac. Entonces la base de Dirac, que ya la vieron, es esta base de acá, donde uno pone las tres matrices estas de Dirac, que son de 4×4, las puede escribir en bloques en términos de las matrices de Pauli, que ustedes ya conocían. ¿Sí? Le pone 0 en este bloque, 0 en este bloque, y las dos matrices de Pauli, sigma i, en los bloques antidiagonales. ¿Sí? Y por otro lado, esta matriz beta es más sencilla todavía, también uno la escribe en bloques. Tengo un bloque de 2×2, que es una identidad de 2×2, un bloque que es 0, un bloque que es 0, y un bloque que es menos la identidad de 2×2. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno agarra y hace este producto, o sea, el anticonmutador de alfa i con alfa j, fíjense que para hacer explícitamente este producto, lo que puedo hacer es ir multiplicando por bloques. Entonces escribo esto así: 0 sigma i 0, 0 sigma j 0, y al revés. Y entonces me queda 0 por 0 más sigma i por sigma j, más 0 por 0 más sigma i por más sigma j por sigma i. O sea que acá en definitiva me quedó el anticonmutador de sigma i con sigma j. Análogamente voy multiplicando por bloques acá, me queda 0 por sigma j más 0 por sigma i es 0, 0, 0. Y por último, el anticonmutador de sigma i con sigma j. El anticonmutador de sigma i con sigma j es una matriz de Pauli, como ustedes sabían ya de antemano, es 2 veces del tj, así que en definitiva esto de acá me queda un 2 del tj, y acá me queda un 2 del tj, o sea que esto en definitiva es 2 del tj por una identidad, ¿tá? Por una identidad de 4×4. Por otro lado, bueno, si calculo el anticonmutador de las alfa i con la beta, nuevamente también las puedo escribir por bloques y hacer la multiplicación por bloques, y me queda 0 por identidad es 0, más sigma i por 0 es 0, 0 por 0 es 0, más sigma i por menos la identidad es menos sigma i, y así sucesivamente. Y entonces este producto de acá me termina quedando menos este producto de acá, y entonces la suma de esta me da 0. ¿Sí? Si ustedes se fijan, pueden chequear que usando estas matrices gamma mu que yo definí en el slide anterior, que es beta en la componente 0 y beta por las alfa i en las componentes espaciales, vale una propiedad también que tiene una notación compacta en términos de los objetos que usamos en relatividad especial, que es que el anticonmutador de gamma mu con gamma nu es igual a 2 eta mu nu. Donde eta mu nu es la inversa de la métrica, ustedes ya conocen, es 2 veces por 1 menos 1 menos 1 menos 1, cuando mu y nu están en la diagonal, y 0 cuando están fuera de la diagonal. Para verificar esto, lo que uno hace, uno lo opera explícitamente. Uno dice, bueno, agarro esta ecuación y elijo mu igual a 0 y nu igual a 0, en principio. Bueno, si elijo mu igual a 0 y nu igual a 0, me queda el anticonmutador de gamma 0 con gamma 0, eso es 2 veces gamma 0 al cuadrado. Gamma 0 habíamos dicho que era beta, o sea que me queda 2 veces beta al cuadrado, y beta al cuadrado valía 1, o sea que esto me quedó 2. Y está bien, porque 0, 0 del lado derecho me decía que tenía que ser 2, por el elemento 0, 0 de la matriz de la inversa de la métrica, que es 1, o sea 2. Si elijo mu igual 0 y nu igual a i, o sea, mi lógica ahora es, yo voy a elegir temporal, temporal, temporal espacial y espacial espacial. ¿Sí? Entonces ya hice temporal, temporal, ahora elijo temporal espacial. Entonces me queda el anticonmutador de gamma 0 con gamma i, o sea, gamma 0 por gamma i más gamma i por gamma 0, del lado izquierdo. Gamma 0 es beta, gamma i es beta por alfa i, gamma i es beta por alfa i, y gamma 0 es beta. Entonces me quedó esta ecuación de acá. Tengo por un lado que, fíjense, beta al cuadrado es igual a 1, o sea que en este término, en el primer término me quedó alfa i. Y por otro lado, acá lo que hago es agarrar y decir, bueno, tomo esta beta de acá y uso el hecho de que beta anticonmuta con alfa i. Entonces, al anticonmutar con alfa i, yo lo que puedo hacer es pasar esta beta para la izquierda, pero poner un signo menos, ¿sí? Porque anticonmuta. Y me queda beta al cuadrado. Entonces me termino quedando alfa i menos alfa i igual a 0. O sea que efectivamente gamma 0 con gamma i anticonmutan. Que, digamos, es razonable porque son elementos que en la métrica acá inversa son estos de acá y estos de acá, que son 0. ¿Sí? Y por otro lado, miro el caso espacial-espacial. Elijo mu igual a i y nu igual a j, donde ahora i y j valen entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, gamma i, gamma j, gamma j, gamma i lo puedo escribir como beta alfa i, beta alfa j, más beta alfa j, beta alfa i. Nuevamente uso el truco de recién, de agarrar y pasar un beta por arriba del alfa, pero poniendo un signo menos, porque yo sé que anticonmuta, y hago lo mismo con este beta de acá. Uso el hecho de que beta al cuadrado vale 1, entonces esto me quedó menos alfa i por alfa j, menos alfa j por alfa i, o sea que me quedó menos el anticonmutador entre alfa i y alfa j. Y eso, bueno, como ya sabíamos, el anticonmutador este es 2 del tj, o sea que esto me quedó menos 2 del tj.
Y efectivamente es lo que yo esperaba, porque fíjense que la componente espacial de acá me debería dar 0 cuando estoy fuera de la diagonal, y me debería dar menos 1 cuando estoy en la diagonal, ¿tá? Que es efectivamente lo que obtuve. Entonces chequeamos que esta relación, esta manera de escribir este anticomputante gamma mu gamma nu es correcto, ¿sí? ¿Por qué quería escribir esto? Porque me sirve para mostrarles lo siguiente. Partamos un segundo de la ecuación de Dirac, escrita en la manera covariante, que no es obviamente covariante, pero por ahora créanme que esta es la manera de escribir, como se escribe normalmente la forma covariante de la ecuación de Dirac. Parto de esta ecuación, digo, bueno, supongamos que tengo un espinor, sí, que satisface la ecuación de Dirac. Entonces agarro y a esta ecuación la multiplico a ambos lados por este operador. Fíjense que este operador es exactamente igual al operador que me aparece en la ecuación de Dirac, solamente que le cambié el signo acá en el medio, ¿sí? Entonces, está claro que si vale esta ecuación, entonces va a valer esta ecuación donde multipliqué a la izquierda a ambos lados de la ecuación por un cierto operador. ¿Está? Ahora explícitamente expando este operador de acá, o sea, me quedó el producto de este operador por este operador actuando sobre psi. Entonces acá me queda i por i menos gamma nu por gamma mu por derivada nu derivada mu, ¿sí? O sea, el término con la doble derivada. El término de las masas, que me queda im por gamma mu derivada mu, menos im gamma nu derivada nu, que es lo mismo de gamma mu derivada mu. Y el término que es masa con menos masa, que me queda menos m cuadrado. El término cruzado, por la manera en la que yo elegí el operador que puse acá, justamente, se me cancela, o sea, esto se me va con esto. Entonces me quedó este término de acá y este término, que digamos, solamente depende de la masa al cuadrado. Este término de acá lo laburo un poco, digo, bueno, fíjense, gamma mu, por derivada mu y derivada nu conmutan entre sí, o sea, las derivadas las puedo hacer en cualquier orden actuando sobre el espinor psi, con lo cual lo que puedo hacer es simetrizar este producto de acá, o es equivalente. Entonces escribo que esto de acá es igual a 1/2 del anticonmutador gamma mu con gamma nu, contraídos con estas derivadas. Este anticonmutador, como vimos en la página anterior de mis notas, me daba 2 veces la inversa de la métrica, 2 veces z mu nu. El 2 se me cancela con el 2 y me queda, entonces, la inversa de la métrica contraído con derivada mu, derivada nu. Bueno, esta es la contracción que ya habíamos visto antes, ¿sí? O sea, uso, si quieren, la métrica esta para subir un índice de las derivadas. Entonces, volviendo para atrás, lo que me terminó quedando es derivada mu, la contracción esta, lo que llamo d'Alembertiano, más masa cuadrada actuando sobre psi, es igual a 0. Y esta es exactamente la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, a la conclusión que llego es que si un espinor satisface la ecuación de Dirac, entonces sí o sí satisface la ecuación de Klein-Gordon. Lo que no es cierto es la inversa. Si yo tuviera un cierto espinor que satisface la ecuación de Klein-Gordon, no necesariamente va a satisfacer la ecuación de Dirac, ¿sí? Va a haber más restricciones, en principio. ¿Preguntas? No. Bien. En la ecuación de Klein-Gordon vos tenías que la función psi era una escalar y en este caso tenés un espinor, o sea, se cumple componente a componente la ecuación de Klein-Gordon. Exactamente. Componente a componente, para psi, vale la ecuación de Klein-Gordon. Porque fíjate que, si bien la ecuación de la que yo partí es una ecuación matricial, porque este tipo de acá, estas gamas son matrices que me mezclan las componentes de psi, por el truquito ese que usé, digamos, de actuar con este operador y que, en definitiva, se me terminaron cancelando los términos cruzados y me quedó un término que es proporcional de identidad en el espacio espinorial, llegué a una ecuación que es un operador que ya no tiene matrices, es un operador que tiene la identidad de las matrices. Con lo cual, esta ecuación vale para cada una de las componentes de la ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces, la conclusión más precisa, en función de lo que me dijo el compañero, que es una buena observación, es, si un espinor satisface la ecuación de Dirac, cada una de sus componentes satisface la ecuación de Klein-Gordon. Lo que no vale es la inversa. Si cada una de las componentes de un espinor satisface la ecuación de Klein-Gordon, no necesariamente esas 4 componentes espinoriales van a satisfacer la ecuación de Dirac, ¿sí? Pero bueno, si quieren más explícitamente, se lo puede ver como arranca el ejercicio 3 en la guía, en una solución particular, ¿sí? Supónganse que, bueno, digo, ahora vamos a ver en detalle las 4 soluciones de la ecuación de Dirac, que ya las vieron en la teoría, ahora vamos a repasar, pero
vamos tanteando un poquito la ecuación para ir viendo qué cosas me salen. Entonces, supóngase que agarro y planteo, digo, como solución en mi ecuación de Dirac, tiro un ansatz y digo, bueno, será una onda plana multiplicando un cierto espinor, ¿sí? Entonces, mi ansatz básicamente es toda la dependencia espacio-temporal de mi espinor va a estar metida en esta fase, la típica fase que uno usa en una onda plana, ¿sí? Pero obviamente este tipo es un espinor, va a tener una naturaleza espinorial, y bueno, toda su naturaleza espinorial la tiro en un chi, lo llamo acá, que no depende del espacio-tiempo, pero que en principio es arbitrario y necesito entender qué le impone la ecuación de Dirac a este tipo de acá, ¿sí? O sea, escrito más explícitamente, estoy planteando la típica ecuación, la típica onda plana. Fíjense que sin distinción, en vez de poner acá k por x menos i omega t, estoy poniendo p por x menos i e por t, porque para mí ya la energía y la frecuencia son exactamente lo mismo, porque h barra para mí es igual a 1, y el vector de onda en el momento en una onda plana para mí es lo mismo, porque h barra es igual a 1. ¿Sí? Y lo que hago para entender cómo funciona esta lógica de que digamos, mi operador de la ecuación de Dirac es un operador con esa naturaleza dual de que actúa en dos espacios, en el sentido de que es un operador diferencial por un lado, pero a su vez es una matriz por otro lado. Lo que voy a hacer para entender bien eso es agarrar y este espinor que hay arbitrario de 4 componentes lo divido en dos bloques de 2 componentes. 2 componentes superiores, que la llamo chi-up, 2 componentes inferiores, que la llamo chi-down. ¿Sí? Acuérdense, mi ecuación de Dirac, escrita en la manera no covariante, digamos, tenía esta pinta de acá con las matrices alfa y beta. Donde, bueno, entonces fíjense que actuar con I por gradiente sobre esta función de onda, como estoy eligiendo esta onda plana de acá, básicamente lo que hace es bajarme un menos P, y actuar con I derivada sobre este espinor de acá, que tiene la dependencia espacio-temporal de onda plana de esta pinta de acá, básicamente me baja una E, ¿sí? Entonces la ecuación que me queda tiene esta pinta de acá, y agarro las matrices beta y las matrices alfa explícitamente, en la representación de Dirac, en la que vimos antes. La beta, acuérdense que tenía identidad y menos identidad, y las alfas tenían las matrices de Pauli en la antidiagonal de los bloques de 2×2. Entonces escribo todo eso en bloque de 2×2. Fíjense, bueno, el bloque diagonal me queda E, la energía, esta E, menos la masa, porque masa iba multiplicando a la beta, y la beta era identidad menos identidad en la diagonal, y E más la masa. ¿Sí? Y en el pedazo antidiagonal me queda la matriz de Pauli contraída con el momento, matriz de Pauli contraída con el momento con signo menos. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, en principio ya la dependencia espacio-temporal ya en algún sentido la solucioné, porque yo puse una onda plana, y bueno, por ahora las cosas vienen funcando, ¿sí? Necesito ver al final de todo que todo es consistente, pero por ahora las cosas vienen funcando. Me dice, pero bueno, ojo, todavía para satisfacer la ecuación de Dirac, no te alcanza con onda plana, que es lo que veíamos recién. Pues yo sé que onda plana, digamos, onda plana va a andar bien por la conclusión a la que llegamos acá. Si algo satisface la ecuación de Dirac, satisface Klein-Gordon. Entonces, bueno, onda plana satisface Klein-Gordon. Entonces es un buen ansatz, eso lo sé. Ahora, yo no sé si el hecho de que cada una de las 4 componentes de mi ecuación de Dirac, de mi espinor de Dirac, perdón, satisfagan Klein-Gordon, yo no sé si eso implica Dirac. ¿Sí? No necesariamente vale esta vuelta. Tengo que chequearlo eso. Entonces, bueno, llegué básicamente, si quieren, a una ecuación matricial, porque ya no tengo más dependencia espacio-temporal, y tengo que esta matriz que tengo acá, de 4×4, actuando sobre esta tirita de 4 componentes, o si quieren, esta matriz escrita en bloque de 2×2, actuando sobre estos vectorcitos de 2 y de 2, escritos en bloques. Esto tiene que ser 0. ¿Sí? Explícitamente, yo podría agarrar y, digamos, multiplicar por bloques esto para llegar a 2 ecuaciones de 2×2. ¿Sí? Podría decir, bueno, E menos M por chi-up menos sigma por P por chi-down tiene que ser igual a 0, y E más M por chi-down menos sigma por P por chi-up tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación de 4×4 es equivalente a 2 ecuaciones de 2×2. ¿Sí? ¿Por qué 2×2? Bueno, porque fíjense, estos espinores chi-down y chi-up tienen 2 componentes, estas matrices de Pauli son matrices de 2×2, este tipo de acá es proporcional a una identidad de 2×2, porque en definitiva son numeritos, E más M, E menos M. Entonces, descomponerlo en bloque lo que me permite es ver una ecuación matricial de 4×4 en 2 ecuaciones de 2×2. ¿Sí? Pero más en general, fíjense lo siguiente, sin decir nada de chi-up
y decay down, sin decir nada de decay up y decay down, yo podría agarrar y imponer una restricción entre la energía y el momento mirando solamente esta matriz, que tiene que ver con una noción que ustedes ya conocen perfectamente de álgebra, que es la siguiente. Yo acá lo que tengo es una matriz multiplicando a ciertos espinores en principio arbitrario y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero soluciones no triviales de esta ecuación para K-up y para K-down, ¿qué cosa le puedo imponer a esta matriz para que las soluciones que yo obtenga sean no triviales? Con no triviales me refiero a que la solución no sea 0. 0 es solución. Está claro que KU y KD igual 0 es solución, pero esa solución no me interesa. Me interesan las no triviales. ¿Qué puedo imponerle a esta matriz para que las soluciones sean no triviales? Bueno, ahí pone Tomás que el determinante de la matriz sea 0. Efectivamente. ¿Sí? Acuérdense cuando ustedes llegaban, por ejemplo, a la ecuación de autovalores de una matriz cualquiera, ustedes pasaban, pasaban todo para un lado de la ecuación y entonces te quedaba A menos la identidad por el autovalor actuando sobre un vector igual a 0. Y vos decías, bueno, para obtener soluciones no triviales de esta ecuación de autovectores, necesito que el determinante de esa matriz que está multiplicando algo y que eso tiene que ser igual a 0, ese determinante tiene que ser 0, y de ahí uno obtenía los autovalores. Bueno, esto es parecido. ¿Sí? Si quieren, yo pasé todo para un lado en mi ecuación de Dirac, ¿sí? Y me quedó como una matriz actuando sobre algo igual a 0. Y como yo quiero soluciones no triviales esto, puedo pedir que este determinante sea 0. Y el determinante es fácil de calcular, porque se puede calcular por bloques. Es E menos M por E más M, menos esto, menos sigma por P, al cuadrado, básicamente. ¿Sí? E más M por E menos M, por menos sigma por P al cuadrado. Sigma por P al cuadrado, es fácil ver que se puede simetrizar este producto de acá, porque PI y PJ los puedo computar, y entonces me termina usando que es el anticomutador de sigma I con sigma J es 2 del TJ, me termina quedando P cuadrado, o sea que a la ecuación que llego de imponer este determinante igual a 0 es a la relación de dispersión relativista. ¿Tá? Entonces fíjense que sin imponer, en principio, sin decir nada todavía sobre K-up y K-down, yo ya puedo decir que en mi ecuación de onda plana es una solución, en principio es candidato a ser solución de la ecuación de Dirac, siempre y cuando la energía y el momento de la fase que yo puse en mi onda plana satisfagan la relación de dispersión relativista. Y de vuelta, esto es consistente con lo que habíamos dicho antes. Estoy tratando de solucionar la ecuación de Dirac y bueno, veo que la ecuación de Klein-Gordon me sale ahí nomás, porque una onda plana para cada una de estas componentes con relación de dispersión relativista, yo sé que es una solución de la ecuación de Klein-Gordon. Pero obviamente eso no me está diciendo nada sobre qué relación hay en principio entre K-up y K-down. ¿Sí? Una pregunta, Matías. Sí. Vos acá no impusiste, o sea, impusiste una forma para la parte espacio-temporal, pero si impusieras otra que también cumple la relación de dispersión, eso no, o sea, si hicieras el mismo razonamiento que hiciste hasta ahora, no te diría nada sobre la forma de este vector de 4 componentes, el que llamaste Chi, ¿no? Mirá, o sea, llegarías a las mismas condiciones. la lógica es la siguiente. Digamos, desde el punto de vista físico, lo que vos tenés que pensar es que estas ondas planas de alguna manera son las soluciones de partícula libre con momento bien definido, ¿no? En términos como uno razona en mecánica cuántica. Desde el punto de vista matemático, lo que uno está pensando es lo siguiente. Uno lo que va a tratar es conseguir un conjunto completo de soluciones de esta ecuación, ¿sí? De manera tal de que cualquier otra solución de la ecuación de Dirac se pueda expandir con una combinación lineal discreta o continua de estas soluciones. ¿Se entiende? Que es igual a la lógica que uno usa en mecánica cuántica. ¿Sí? Vos agarrás y resolvés la ecuación de Schrödinger en el vacío, por ejemplo. Bueno, tenés un conjunto de ondas planas, pero en realidad vos después cualquier otra solución de la ecuación de Schrödinger la vas a poder escribir como una transformada Fourier de esa solución en onda plana. ¿Se entiende? Entonces esto es un poco parecido. Sí, o sea, se entiende, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si yo propusiera otra forma para la parte espacio-temporal? ¿No la tirarías igual que hiciste hasta ahora? No tirarías. ¿O el hecho de que sea una exponencial hace que sea más fácil de despreciar o no despreciar, de cancelar? Yo no desprecié nada, lo que pasa es que esta elección me hace las cosas muy sencillas, porque al elegir una onda plana para todas las componentes de Chi, ¿sí? La exponencial esta me la puedo sacar de encima del lado izquierdo y del lado derecho, que es lo típico que uno hace cuando pone una exponencial como solución de una ecuación diferencial, ¿no? Te termina sacando de encima la exponencial.
Si vos elegieras algo más complicado, y bueno, te va a quedar una ecuación mucho más complicada, muchísimo más difícil de resolver, donde no me puedo sacar encima tan fácilmente la dependencia espaciotemporal de mi solución, pero que bueno, si yo después logro entender que la base que encuentro de ondas planas es una base completa, de manera tal que ese otro ansatz que vos pusiste, puedo ver si es solución o no y bajo qué condiciones, si la pienso como una transformada de Fourier de este conjunto de soluciones que estoy escribiendo ahora, está todo bien. Pero entonces uno siempre parte de esto que es lo más fácil. ¿Me entendés? Está claro que Sí, si sí, yo sí. no hubiera puesto una exponencial sencilla, acá no me hubiera podido sacar del lado izquierdo y del lado derecho de encima la dependencia espaciotemporal. Pude hacerlo porque poner una exponencial me hace bajar cosas que ya no dependen de X y del tiempo. ¿Se entiende? Claro, eso, me faltaba ver cómo podía sacarte La la simplicidad. parte espacio-temporal si era una exponencial. Está bien. Bien. Entonces, digamos, como primera mirada preliminar, ahora después vamos a adentrarnos un poco más en las soluciones, pero como primera mirada preliminar, tener en cuenta esto. La onda plana, para todas las componentes de mi espinor, funca, ¿sí? Sin decir todavía nada qué relación hay entre, digamos, qué restricciones tienen estos espinores, sin decir nada de eso, ya sé que esa onda plana tiene que tener relación de dispersión relativista, ¿sí? Eso es lo que vimos acá, pero obviamente todavía me queda entender qué relaciones, en principio, qué me impone esta ecuación acá, porque fíjense que esta ecuación acá me dice que el espinor up y el espinor down están relacionados de alguna manera, el espinor down y el up están relacionados de alguna manera. ¿Tá? Entonces todavía nos falta entender eso, pero por lo pronto ya sabemos que onda plana con relación de dispersión relativista es solución. Bien, entonces, ¿qué hora es? Yo necesito tomarme 5 minutos para ir a tomar un vaso de agua porque no me traje acá, me quedé sin mate y estoy como desgastado. ¿Me aguantan un toque? ¿Sí? Sí, claro. Ahí
Bueno, acá estoy. Entonces, para poder seguir con la guía, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Para poder seguir con la guía, ahí tengo varios ejercicios donde me pareció más conveniente usar la siguiente lógica. Como no me quería trabar en el medio del ejercicio para contar una propiedad que necesito para demostrar cierta cosa, dije, primero voy a recordar ciertas propiedades, demostrar ciertas propiedades, o mostrarles cómo se obtienen ciertas propiedades, y luego cuando en el ejercicio tenga que usar esa propiedad, les digo, bueno, esta es la propiedad tanto, que ya la vimos antes. ¿Sí? Porque vamos a empezar a discutir cuestiones que tienen que ver con el momento angular, y entonces hay que acordarse de algunas relaciones de conmutación importantes, y ciertas propiedades que tienen las matrices gamma, las matrices alfa, las matrices beta, que también van a ser importantes. Entonces, recuerden lo siguiente, momento angular orbital se puede definir usando este tensor, tensor de ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Bueno, el tensor completamente ¿El antisimétrico. Levi-Civita? Oh. Levi-Civita, completamente antisimétrico, vale 1, 0 menos 1, vale 0 si se repite cierto índice que va de 1 a 3, vale 1 si vale 1, 2, 3, y vale 1 menos 1 según si es una permutación par o impar del orden 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, el momento angular se puede escribir de manera compacta, de esta manera, ¿sí? Pero bueno, explícitamente, usando esas propiedades que les dije de este tensor epsilon, uno puede ver que el L1 es x2 por P3 menos x3 por P2, x3 por P1, etcétera, etcétera. Siempre los productos vectoriales, digamos, como uno lo llamaba en física 1, se pueden escribir en términos de este tensor de Levi-Civita. ¿Sí? Usando, digamos, uno usa las siguientes propiedades, que son propiedades bastante sencillas de mostrar en general, pero que después luego terminan siendo muy útiles. Probar que el conmutador de un operador A con B por C, ¿sí? Dos operadores B por C, la regla que uno siempre usa mentalmente es, bueno, tengo que sacar uno para un lado y otro para el otro. Entonces me termina quedando conmutador de A con B y C del lado derecho, o sea, saqué C del lado derecho, más el conmutador de A con C y B lo saqué del lado izquierdo. Entonces, digamos, para hacerlo rápido, uno normalmente lo que dice es, bueno, me quedan dos términos, me queda sacar C para el lado derecho y sacar B para el lado izquierdo. Es como una regla mnemotécnica bastante fácil de recordar. Lo mismo si yo tengo el computador de A por B con C. ¿Sí? Nuevamente también la suma de dos términos y me queda que es sacar A para la izquierda y me queda A por el computador de B con C, y la otra es sacar B para la derecha, entonces me queda el computador de A con C por B. ¿Sí? Luego acuérdense la relación de conmutación fundamental en mecánica cuántica, que es xy con p sub j, o sea, posición y momento igual a i delta j. Normalmente esto para ustedes será IH barra delta j, pero H barra lo estoy tomando como 1. Y que las x conmutan entre sí y las p conmutan entre sí. ¿Sí? Por otro lado, la relación de conmutación del momento angular orbital consigo mismo, como ustedes saben, y eso se puede deducir usando estas propiedades de acá y usando las relaciones de conmutación entre momento y posición, y esta definición, uno ve que efectivamente LI con LJ es igual a I por epsilon IJ acá LK, que en definitiva es lo que define la álgebra de CU2, como ustedes saben. ¿Sí? Entonces el momento angular orbital satisface la álgebra de CU2. L1 conmutador con L2 me queda I por L3, L2 con L3 me queda I por L1, L3 con L1 me queda I por L2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero otras propiedades, una vez que uno ya tiene esto, y con estas propiedades, y usando estas reglas bien generales, uno puede deducir las relaciones de conmutación entre el momento angular y la posición, y las componentes del momento del vector de posición, y las relaciones de conmutación entre el momento angular y las componentes del momento, ¿sí? Momento espacial. Y uno obtiene estas dos relaciones de acá, ¿sí? Que de hecho, bueno, en teórica 2, cuando uno define lo que se llama, digamos, un vector en términos de cómo transforma, uno ve que cualquier cosa de naturaleza vectorial, cuando uno le hace el conmutador de momento angular con ese objeto de naturaleza vectorial, eso se termina quedando I epsilon IJ acá por las componentes de ese vector, ¿sí? Que es exactamente lo que pasa acá con la posición y el momento. En definitiva, la posición y el momento transforman como vectores ante las rotaciones, que son los que generan este momento angular. ¿Sí? Y que bueno, en teórica 2, los que lo hayan cursado, usando estas relaciones y cambiándolas un poco en términos del operador de subida y de bajada, uno construye tensores esféricos, etc. Esa es la primera propiedad que quería recordar o derivar. La siguiente es una propiedad
que es, digamos, es una manera de escribir las cosas un poco más compactas, que es lo siguiente. Acuérdense que, como el hamiltoniano de Dirac, digamos, se escribe de esta manera, y uno quiere que el hamiltoniano sea hermítico, entonces estas matrices alfa I y beta tienen que ser hermíticas. Pero eso no significa que las gamma 0 y las gamma I necesariamente sean hermíticas. Si uno se fija, si hago el traspuesto conjugado de gamma 0, bueno, como gamma 0 es beta, entonces esto es beta conjugado, beta daga, perdón, beta traspuesta conjugado, y beta traspuesta conjugado es beta, o sea que gamma 0 daga es gamma 0, perfecto. Ahora gamma I daga tiene el tema de que gamma I en realidad es el producto de dos matrices hermíticas. Entonces me queda traspuesto conjugado del producto de beta por alfa I. Traspuesto conjugado de un producto de matrices es hacer el traspuesto conjugado de cada una de ellas, pero dando vuelta al producto. ¿Sí? Entonces eso me queda alfa I daga por beta daga. Alfa I daga es alfa I y beta daga es beta, por estas relaciones de acá. O sea que esto me quedó alfa I por beta. Ahora, beta y alfa I anticonmutan, o sea que yo podría dar vuelta a esto y escribir menos beta por alfa I, y esta es la matriz gamma I, entonces me quedó que gamma I traspuesta conjugada es menos gamma I. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene es que la componente 0 de estas cuatro matrices gamma es hermítica y las componentes espaciales son antihermíticas. ¿Sí? Entonces resulta útil poder escribir esto de una manera compacta en una única relación, porque hay un montón de cosas que uno puede derivar a partir de poder hacer eso. ¿Sí? Para no tener que ir descomponiendo los productos donde aparecen parte espacial, parte temporal, parte espacial, parte temporal. Entonces fíjate que la manera compacta de escribir estas dos relaciones que tengo acá arriba es la siguiente, es que gamma mu traspuesto conjugado es igual al producto de gamma 0 por gamma mu por gamma 0. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para saber esto? Bueno, lo podemos chequear en función de lo que acabamos de ver acá arriba. Si yo hago gamma 0 traspuesto conjugado, esto debería darme, como vimos acá arriba, debería darme gamma 0. Y efectivamente, si uso esta relación me dice que esto es gamma 0 por gamma 0 por gamma 0, pero gamma 0 al cuadrado, acuérdense que vale 1, y entonces esto me da gamma 0 y efectivamente es lo que me tenía que dar. Entonces, la componente 0 de esta ecuación es correcta. Vamos a las componentes espaciales de esta ecuación. Bueno, gamma I daga, según esta ecuación de acá, me debería dar gamma 0 por gamma I por gamma 0. ¿Sí? Veamos si eso es cierto. Puedo usar el hecho de que gamma 0 y gamma I anticonmutan, porque son índices, uno es temporal y el otro son espaciales. Entonces, paso esta gamma 0 para la izquierda, poniéndole un signo menos por el hecho de que anticonmuta, me queda menos gamma 0 por gamma 0 por gamma I, uso que gamma 0 al cuadrado vale 1, y entonces me queda menos gamma I. Entonces llegué a que, si vale esta relación, gamma I daga tiene que ser igual a menos gamma I, y habíamos visto que gamma I daga era menos gamma I. Entonces, como pueden ver, esta es una manera compacta de escribir lo que habíamos visto anteriormente, y era el hecho de que gamma 0 era hermítica y gamma I era antihermítica, y puedo escribir todo eso de un saque en una única ecuación. ¿Tá? Gamma mu daga es gamma 0 por gamma mu por gamma 0. Tercera propiedad. Es un conmutador aburrido, pero que se puede ver. Acuérdense que beta anticonmuta con las alfa I, pero resulta que beta conmuta con el producto de dos alfas. ¿Tá? Esto se puede ver agarrando y escribiendo explícitamente este conmutador, beta por alfa I por alfa j, menos alfa I por alfa j por beta, y luego pasando este beta una posición, me cambia el signo de acá, y luego paso el beta a una segunda posición a través del alfa, y como anticommuta con el alfa me cambia otra vez el signo, y me quedó beta por alfa I por alfa j menos beta por alfa I por alfa j igual 0. ¿Tá? Entonces beta conmuta con el producto de dos alfas. Y la propiedad 4, que alfa I, propiedades aburridas, por eso son tan aburridas que cuando yo las use no se las quería derivar en el momento. Yo quería decir, bueno, chicos, la propiedad 4. Conmutador de alfa I con alfa j por alfa k, fíjense que estos son conmutadores, no son anticonmutadores. Tiene una manera compacta de escribirlo que es 2 veces por la delta de IJ alfa k menos la delta de IK por alfa j. ¿Sí? ¿Y cómo hago para demostrar eso? Bueno, agarro y primero expando explícitamente este conmutador, por definición. Luego agarro y sumo y resto el mismo término, eligiendo apropiadamente qué estoy sumando y qué estoy restando, digamos, el truco de la demostración. Entonces ahora agrupo este primer término con el primero que sumé agregado por mí, y lo escribo como un anticonmutador, y agarro el segundo que me inventé, menos el segundo que yo tenía acá, y lo escribo como otro anticonmutador, uso la relación de anticonmutación entre las alfas, porque alfa I por alfa j es delta IJ, y alfa I por alfa k es delta IK, y me terminó quedando lo que quería demostrar. ¿Sí?
Bueno, la propiedad 5 en realidad ya, digamos, ya lo usé hoy con el momento. Si yo tengo un objeto A, que digamos, sus componentes conmutan entre sí, como por ejemplo cuando hacía la contracción entre la matriz de Pauli y el momento, entonces esta contracción al cuadrado me queda sigma I sigma J para alfa y alfa J. Entonces si yo puedo simetrizar en alfa I y en alfa J, en I y en J, porque estas componentes conmutan entre sí, puedo escribir un medio de sigma I sigma J, usar la propiedad de la matriz de Pauli. En definitiva me termina quedando que este cuadrado es igual a el módulo del vector al cuadrado, algo que ya lo deben haber visto 100 veces. Entonces, quiero por ejemplo hacer el ejercicio 3C, que me habla de estudiar la conservación de la corriente. ¿Sí? Se puede estudiar de varias maneras la conservación de la corriente. Uno lo puede hacer explícitamente en términos digamos, separando la ecuación de Dirac en su parte, la parte que tiene derivada temporal, la parte que tiene derivada espacial, etc. Pero otra manera de verlo es la que les voy a contar ahora, que es básicamente verlo en su forma covariante. ¿Sí? Entonces parto de la ecuación de Dirac escrita en su manera covariante. ¿Sí? Que esto, digamos, si uno quiere explícitamente, es I por gamma 0 derivada 0 del espinor, más I por gamma 1 derivada 1 del espinor, más I por gamma 2 derivada del espinor, más I por gamma 3 derivada 3 del espinor, menos la masa por el espinor igual 0. Fíjense que acá está bien explícita, es una doble naturaleza de la ecuación de Dirac, ¿no? En el sentido de que tengo operadores diferenciales que actúan sobre la dependencia espaciotemporal de mi espinor, y a su vez matrices, gamma 0, gamma 1, gamma 2 y gamma 3, y una identidad implícita acá, que actúan mezclándome las cuatro componentes de mi espinor. ¿Sí? Entonces lo que hago con esta ecuación es, lo que voy a hacer, digamos, para encontrar otra ecuación que me va a ser útil, es daguear la ecuación. ¿Sí? Daguear, acuérdense que es hacer el traspuesto conjugado de esta ecuación. Ahora, esta ecuación es matriz de 4x4 actuando sobre un objeto de 4x4. Cuando una matriz de 4x4 actúa sobre un espinor de 4x4, me da un espinor de 4x4. ¿Sí? Entonces, si yo quiero daguear, es decir, transponer y conjugar un espinor de 4x4, que es una tirita así, piénsela como un vectorcito columna, lo que voy a hacer es me va a quedar un vectorcito fila. ¿Tá? Vectorcito fila. ¿Qué es el vectorcito fila? Lo voy a llamar psidaga. ¿Sí? Entonces, pero además tengo que tener en cuenta que me quede ese vectorcito fila y la matriz, que la voy a transponer y la voy a conjugar, me queda multiplicando del lado izquierdo en vez del lado, del lado derecho al espinor fila en vez del lado izquierdo al espinor columna. ¿Sí? Entonces transpongo y conjugo. A ver, espérenme un segundo que está llorando mi hija y me cuesta mucho concentrarme. Sigo. Entonces, digamos, al daguear y transponer esta ecuación de acá, me termina dando vuelta el orden en el que aparece el espinor, que antes era una columna y pasa a ser una fila, y me queda dagueado. ¿Sí? La I pasa a ser menos I, y esta matriz gamma mu sería gamma mu traspuesta conjugada. Y bueno, acá no tengo ninguna matriz, así que no hay ningún problema, digamos, me queda esta psi traspuesta conjugada. Uso la propiedad 2, digamos, yo tengo una manera compacta de escribir gamma mu traspuesto conjugado, como gamma 0 por gamma mu por gamma 0. Fíjense que acá tenía menos y menos, y como es igual a 0, le puse más y más, no hice nada raro. Ahora agarro esta ecuación, que es la original traspuesta conjugada, y la multiplico por gamma 0 a derecha. Fíjense nuevamente, yo acá tengo un espinor fila multiplicado por ciertas matrices a la derecha. Entonces multiplico todo eso a la derecha por gamma 0. ¿Sí? Y agarro y me defino un objeto que lo voy a llamar psi techo, que es el psi daga multiplicado por gamma 0, que me aparece acá. Acá tengo psi daga multiplicado por gamma 0, eso lo defino como psi techo. Acá tengo gamma mu y acá tengo gamma 0. Como estoy multiplicando por gamma 0 a la derecha, me va a quedar un gamma 0 al cuadrado que es igual a 1. Y acá tengo m psi daga por un gamma 0 que yo multiplico a la derecha. Uso de vuelta mi definición de que eso es psi techo. Entonces llego a mi ecuación de Dirac para el psi techo. Está mi ecuación de Dirac para el psi y mi ecuación de Dirac para el psi techo, que es esta de acá. ¿Quién es psi techo? Nada, es el espinor de Dirac traspuesto con juego multiplicado por gamma 0 a la derecha. Es eso. Ahora, fíjense que básicamente lo que me quedó es muy parecido a la ecuación de Dirac, solo que la lógica de cómo multiplicar matrices es al revés, porque acá son matrices multiplicando del lado derecho a espinores fila,
y a su vez me cambió este signo, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, uno agarra y define la cuadricorriente J mu como psi techo, gamma mu, psi. Por ahora, este tipo de acá no conozco su naturaleza ante transformaciones de Lorentz. Vamos a ver que eventualmente, por cómo transforman los espinoles de Dirac y cómo transforma esta expresión de acá, vamos a ver que este tipo de acá, esta cuadricorriente, es un vector contravariante. Entonces, en ese sentido, esta J mu es consistente con la notación típica, donde nosotros una cosa, un objeto, con un índice arriba, sabíamos que era un vector, lo definíamos como un vector contravariante. Vamos a probar eventualmente que este tipo lo es, pero por ahora tomémoslo como una definición. Psi techo, gamma mu por psi. Si uso que psi techo es psi daga por gamma 0, entonces me fijo y digamos la componente 0 de este objeto de acá que definí así es psi daga por psi, y las componentes espaciales de este objeto que definí acá, como me queda el gamma 0 que es beta y el gamma i que es beta por alfa i, entonces se me van los betas y me termina quedando psi daga alfa por psi. ¿Tá? Pero bueno, independientemente de quién es esta cuadricorriente, uno lo que puede ver es usando la ecuación de Dirac original y esta ecuación de Dirac que yo obtuve recién para la versión techo de mi espinor de Dirac, es que si yo tomo la cuadridivergencia, ¿sí?, de esta corriente, o sea, la contracción entre la derivada espacio-temporal y las componentes, las 4 componentes de este cuadrivector contravariante, lo puedo hacer por partes. Primero tengo que derivar al espinor techo, entonces me queda derivada al espinor techo gamma mu por psi, y luego tengo que derivar a psi, entonces me queda más psi techo gamma mu derivada de psi. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Uso justamente mis ecuaciones de Dirac para psi y para psi techo. Derivada mu, derivada mu contraído con gamma mu, que es lo que me quedó acá, lo reemplazo por lo que dice la ecuación de Dirac de arriba, y derivada mu de psi techo por gamma mu a derecha, lo reemplazo por lo que dice mi ecuación de Dirac de acá abajo. ¿Sí? Si hago eso, me queda im por psi techo psi menos im por psi techo psi y es igual a 0. Entonces, ahí, digamos, de esta manera probé en su versión covariante la conservación de este objeto, de esta cuadricorriente, que su cuadridivergencia es 0. ¿Sí? El ejercicio 3b, por otro lado, me pide que estudie un segundo las soluciones en reposo de la ecuación de Dirac. Ahora sí, yendo más explícitamente a las relaciones que va a haber entre los, si quieren, entre los espinores, etc. o definiendo explícitamente quiénes son los espinores. Fíjense, la solución en reposo en la base de Dirac, que es la que por ahora estuvimos viendo, termina siendo extremadamente sencilla. Digamos, si yo parto de la ecuación de Dirac en su expresión en términos hamiltoniano, que es esta de acá, la primera que ven de la ecuación de Dirac, y dice, bueno, supongamos que yo tengo una solución, digamos, del tipo onda plana, como la que estuvimos viendo hasta ahora, pero que no tiene momento, o sea, que está en reposo mi solución. Por ahí, digamos, uno llega a una solución trivial, que psi es igual a 0, por ahí no. Qué sé yo, si ustedes parten de la ecuación de Schrödinger libre en mecánica cuántica, y piden que la partícula esté en reposo, bueno, me da que la solución es trivial. En este caso vamos a ver que no es trivial. Entonces, si quieren agarro y tiro este término de acá, y me terminó quedando que, bueno, que esta es simplemente una matriz multiplicada por psi es igual a i derivada temporal de psi. Esta matriz en la base de Dirac es identidad menos identidad en los bloques diagonales, o sea que tengo esta matriz multiplicada por psi ups y psi down, igual a i derivada temporal de psi up y derivada temporal de psi down. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación bloque por bloque, esto por esto igual a lo de arriba, y si no, esto por esto igual a lo de abajo, terminan llegando a que derivada temporal de psi up es igual a menos im psi up, o que derivada temporal de psi down es igual a im psi down. Entonces, fíjense que una de las primeras, digamos, la conclusión a la que llegamos es que si yo me pongo a buscar las soluciones del reposo, ¿sí?, encuentro que en principio no hay restricción en relación a quién es el espinor de arriba en función del de abajo o algo por el estilo. ¿Sí? El espinor de arriba y el espinor de abajo en la solución en reposo son completamente independientes. ¿Sí? Fíjense que eso es algo medio particular de la base que yo elegí, porque en esa base, como la base de Dirac, la matriz beta, que es la que acompaña a este término de acá, es diagonal en bloques, es diagonal en realidad. Entonces eso hace que se me desacople la ecuación de Dirac en el límite de P yendo a 0, en el reposo.
Pero eso no necesariamente es cierto en algunas otras bases. En otras bases puede que la matriz beta no sea diagonal y por lo tanto no se me van a desacoplar los espinones de arriba y los espinones de abajo en el límite de P yendo a 0. Pero bueno, yendo a cada uno de ellos, digamos, miro esta ecuación diferencial para la parte de arriba del espinor, al espinor up, una ecuación lineal extremadamente sencilla, cuya solución básicamente es esta, donde fíjense que, bueno, la dependencia espacio-temporal, si quieren, de mi solución es esta fase pedorra. Y acá tengo un espinor, y ese espinor, bueno, en principio puede ser cualquier cosa, porque esta ecuación diferencial no me impone nada sobre ella, ¿no? Y lo mismo para la de abajo. Para la de abajo, bueno, me queda la fase contraria, otro espinor, ¿sí? Como solución, y este espinor es completamente arbitrario, no hay ninguna restricción, y a su vez tampoco hay ninguna restricción, digamos, no hay ninguna relación entre este espinor y este espinor. En principio son cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, uno podría elegir, si es cualquier cosa, elijo todas las soluciones posibles y digo, este espinor puede llegar a ser alguna base del espacio vectorial de 2 dimensiones, bueno, el 1, 0, 0, 1, por ejemplo, ¿tá? Entonces estas son mis soluciones del reposo, son extremadamente fáciles. Ya en el ejercicio 4 me dice, bueno, ahora ponete a mirar un toque las soluciones, ahora sí, ya no en reposo, ¿no es cierto? Entonces, al igual que en la ecuación de Schrödinger, uno va a tener que, digamos, en principio debería haber 4 soluciones en total, y uno va a ver que, digamos, conviene de alguna manera separar las soluciones entre aquellas que uno considera que son de energía positiva y aquellas que uno considera que son de energía negativa, y toda la discusión que ustedes ya vieron con Rodolfo sobre el mar de Dirac, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parto de la idea de que hay una solución de tipo onda plana, ¿sí? Con una relación de dispersión que ya la establezco de antemano. ¿Por qué? Porque ya la vimos antes, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto que el hecho de que esta onda plana con relación de dispersión relativista funcara era una consecuencia de la naturaleza de la ecuación matricial que tenía en la ecuación de Dirac y que no dependía tanto de las relaciones que hubiera entre el espinor de arriba y el espinor de abajo, en principio, ¿sí? Entonces, que esto estaba bien planteado, fue lo que vimos hace 3 slides. Entonces, parto de la ecuación de Dirac, y voy a proponer ese ansatz, ¿no? O sea, una onda plana con una energía positiva, es decir, una fase del tipo de a la i kx menos i omega t, donde este omega satisface la relación de dispersión relativista respecto del número de onda. O la relación de dispersión relativista entre energía y momento, que es lo mismo para mí, ¿sí? Y en principio, bueno, en esta solución de energía positiva, voy a tener, separo su parte espinorial en 2 pedazos, en 2 bloques, un espinor up y un espinor down. El subíndice I es para tener en cuenta todas las soluciones que haya, porque en principio de hecho va a haber 2 soluciones de este tipo. Y más entre paréntesis tiene que ver con que estoy pensando en la solución de energía positiva, luego veremos la de energía negativa. Entonces, bueno, introduzco este ansatz dentro de mi ecuación de Dirac, escrita en términos de bloques de 4x4. Nuevamente, como observaba el compañero, por plantear un ansatz donde la dependencia espaciotemporal es un exponente, es una exponencial, la exponencial se me va a ambos lados, me saco de encima la dependencia espaciotemporal, ¿sí? O sea, el menos i gradiente me baja un k y la i derivada temporal me baja un omega. Entonces mi ecuación de Dirac ahora tiene esta pinta, ¿sí? Si quieren, uno podría agarrar y pasar todo para un lado y plantear la condición de determinante cero como hicimos antes, y eso me da la relación de dispersión relativista. Ya lo vimos, ya lo hicimos, no tengo necesidad de hacerlo, ¿sí? Ya definí de entrada que la frecuencia de esta tiene la relación de dispersión relativista, con lo que para mí, en términos de interpretación de onda plana, es una energía positiva, obviamente. Pero bueno, agarro esta ecuación, que es una ecuación de 4x4, y nuevamente la multiplico por bloques para obtener 2 ecuaciones de 2x2. Hago esto por esto, más esto por esto, igual a este numerito por la parte de arriba, y por otro lado, esto por esto, menos m de identidad por esto, igual a este numerito por lo de abajo. Y llego a estas 2 ecuaciones, ¿sí? Fíjense, cuando yo llego a estas 2 ecuaciones, lo que puedo observar es lo siguiente. Yo podría tranquilamente agarrar la ecuación de arriba. Fíjense que en la ecuación de arriba, en el espinor up, en chi-up, está multiplicado por masa en un término y por omega en otro término, o sea que está multiplicado por numeritos, con lo cual yo podría despejar chi-up en términos de chi-down. Y en la ecuación de abajo, al revés, yo tengo que chi-down está multiplicado por un numerito y chi-down está multiplicado por un numerito, y en cambio chi-up está multiplicado por una matriz de 2x2 más complicada. Entonces yo podría en la ecuación de abajo despejar chi-down en términos de chi-up, ¿sí?
¿Por qué me voy a casar con hacerlo en la de abajo y no en la de arriba? Bueno, por la siguiente razón. Fíjense que en principio yo podría hacerlo en la de arriba, y obviamente las dos ecuaciones tienen que ser consistentes entre sí. Pero lo que pasa es que si yo quiero despejar K-up en la de arriba, fíjense que acá me va a quedar m menos omega k, ¿sí? M menos omega k. Y omega k, en principio, toma valores arbitrarios en función de cuánto valga k, pero digamos, como mínimo, omega vale m cuando k es igual a 0. ¿Sí? Y cuando omega entonces vale m menos k no va a estar bien definido. Y si yo lo pasé dividiendo, me explota la solución. Entonces, para llegar de manera consistente a aquellas soluciones que se relacionan con las soluciones en reposo que estuve viendo antes, que son estas de acá, yo voy a partir al revés, voy a agarrar y voy a tomar la ecuación de abajo, y en la ecuación de abajo, si yo despejo K down en función de K up, me queda m más omega k, y m más omega k nunca va a ser 0, incluso cuando p es igual a 0, o cuando k es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, esa es la manera razonable de llegar digamos, a las soluciones del reposo que yo había obtenido antes, en el límite donde k sea 0. ¿Sí? Entonces, por estas razones tomo esta segunda ecuación y despejo K down en función de K up. ¿Sí? Si hago eso, obviamente me quedó este término dividiendo, pero este término dividiendo que no explota, no tiene ningún problema. Entonces, bueno, esta ecuación básicamente me está diciendo K up y K down, o sea, las dos componentes de arriba y las dos componentes de abajo de este espinor, no pueden valer cualquier cosa. ¿Tá? Entonces, acá es donde uno ve explícitamente esta conclusión a la que habíamos llegado de que no valía la inversa, en el sentido de que si Dirac, entonces Klein-Gordon, bien, pero si Klein-Gordon, no necesariamente Dirac. Porque Dirac me está imponiendo algo más, me está diciendo, no te basta solamente con imponer una onda plana con relación de dispersión relativista. Además, las componentes de los espinores tienen que estar un poco relacionadas entre sí. ¿Cómo? Bueno, de esta manera. Las dos componentes de abajo tienen que ser esta matriz, ¿sí? Multiplicando las dos componentes de arriba. ¿Está? Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar y decir, bueno, elijo las componentes de arriba como una base arbitraria, como hice antes, ¿sí? Digo, supongamos que las dos componentes de arriba son algo que me expanda todo un espacio de dos dimensiones, 1, 0 y 0, 1. Y las componentes de abajo, bueno, tendrán que ser esta matriz multiplicando a los elementos de esa base. ¿Sí? Entonces, alguno podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa? Vos agarraste esta ecuación y ahí despejaste la relación entre K down y K up. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿La de arriba no vale? ¿Mi plata no vale? ¿La plata de acá no vale? No. Vale. Lo que pasa es que si yo ahora agarro esa ecuación, esta solución que yo encontré, y la reemplazo en la de arriba, la reemplazo en esta de acá, nada más voy a llegar a la relación de dispersión relativista, a esto de acá. Y ya está, yo sabía que valía porque acá lo había definido de esa manera. ¿Sí? Entonces, en definitiva, mis soluciones de energía positiva son esta fase que planteamos de entrada, una base arbitraria, K sub i, en las dos componentes de arriba, y esta matriz de 2×2 actuando sobre esta base misma que puse acá arriba. ¿Sí? Obviamente, estas soluciones están escritas también de una normalización, que hay distintas convenciones, y en un par de clases vamos a ver una convención consistente con ciertas cosas, pero bueno, olvídense por un segundo de la normalización. Acá hay un n multiplicando y para tener un poquito más de generalidad y nada más. Entonces, digamos, explícitamente, si quieren, para escribirlo como está escrito en la guía, como te pide la guía que muestres, bueno, si este K sub i es igual a, que yo elijo el primer elemento, el 1, 0, entonces mi espinor de Dirac será una fase espaciotemporal, que es la misma para las cuatro componentes, el elemento 1, 0, y luego esta matriz de 2×2 actuando sobre el elemento 1, 0. Y si elijo el 0, 1, bueno, será esta fase actuando sobre digamos, que es la misma para las cuatro componentes, elemento 0, 1 y esta matriz actuando sobre el elemento 0, 1. ¿Sí? Fíjense que, nuevamente, si yo tomo el límite no relativista, como habíamos hecho antes, de decir que el módulo momento lineal es mucho menor que la masa, o el vector de onda es mucho más chico que la masa, habíamos visto que este omega se expandía de esta manera, es lo mismo que hicimos antes, con lo cual uno, digamos, ve que, digamos, si K sub i es de orden 1 respecto al ratio K sobre M, la matriz esta multiplicando a K sub i va a ser de orden módulo de K sobre M, o sea, va a ser un orden más chico. ¿Tá? Entonces, en algún sentido, lo que estamos viendo es que en el límite no relativista, las componentes de abajo son más débiles que las componentes de arriba. ¿Sí? Hagamos ahora el caso de energía negativa. Fíjense que esto es muy parecido a lo que hicimos para la ecuación Klein-Gordon, solo que ahora es un poco más complicado.
Entonces en energía negativa planteamos la fase al revés, ¿sí? O sea, voy a poner un omega k que es igual el omega k es raíz cuadrada de m cuadrado más k cuadrado, lo defino yo así, solo que acá en la fase aparece al revés, ¿sí? Me queda E a la I, omega k por T, menos k por X. Planteo esta fase bien general, y acá meto dos espinores que lo llamo el spinor up, el spinor down. El signo menos se refiere a que estoy mirando el caso de energía negativa para distinguirlo del de arriba, y la I esta nuevamente es por el hecho de que voy a encontrar más de una solución I. Va a haber dos soluciones de hecho. Hago todo lo mismo, lo meto en la ecuación de Dirac el ansatz, la exponencial se me da a ambos lados de la ecuación de Dirac, me termina quedando esta ecuación de acá matricial. Nuevamente, si yo pasara este miembro para la izquierda de acá y le tomo el determinante de la matriz, ya llego a la relación de dispersión relativista, eso independientemente de las relaciones que haya entre estos espinores, o sea que esta relación ya está bien planteada de entrada. Pero bueno, separo la ecuación, entonces esta ecuación de 4×4 nuevamente la multiplico por bloques y la separo en dos ecuaciones de 2×2 de esta forma, ¿sí? Y nuevamente razono de la misma manera que razoné antes. De la ecuación de arriba yo podría despejar chi-up en función de chi-down, y de la ecuación de abajo yo podría despejar chi-down en función de chi-up. Pero si yo hago eso, si yo hago esto último, si yo despejo chi-down en función de chi-up usando la segunda ecuación, me va a quedar dividiendo un omega menos m, ¿sí? Y este omega, como poco, vale m. Entonces eso en el límite donde el momento es nulo, donde el vector de onda es nulo, explotaría mi solución. Y yo quiero poder recuperar la solución del reposo que ya habíamos visto antes. Con lo cual voy al revés y digo, no, agarro esta ecuación de acá, donde yo puedo despejar chi-up en función de chi-down, y lo que me va a quedar dividiendo es omega más m, que es un término seguro, ¿sí? De esta manera de acá, ¿sí? Omega más m como poco vale 2m, ¿tá? Entonces no explota en ningún caso, ni siquiera en el límite no relativista, ni siquiera en el límite del reposo, si quiero. Y entonces, bueno, nuevamente, me quedó que, ok, chi-down en principio yo lo podría elegir arbitrariamente, pero si yo elijo cualquier cosa para chi-down, chi-up va a estar determinado por esta ecuación. Entonces, nuevamente, chi-down lo elijo como una base de un espacio 2×2 arbitraria, por ejemplo, puedo poner 1, 0 y 0, 1. Y el chi-up me queda determinado como esta matriz multiplicando a este chi-up, a esta base 1, 0, 0, 1. Y nuevamente, no es que yo la segunda ecuación no la satisfago, sino que si cuando chequeo esto, lo meto dentro de la segunda ecuación, veo que está todo ok, porque mientras valga la relación de dispersión relativista, que yo de entrada puse que valía. Así que está bien. Entonces mis soluciones, ahora las soluciones de energía negativa son esta fase para todas las componentes, que es la fase al revés que las que elegí antes, y ahora tengo componentes arbitrarias 1, 0 o 0, 1 en la parte de abajo, y una cierta matriz multiplicando a 1, 0, 0, 1 en la parte de arriba, ¿sí? Y nuevamente, digamos, el límite no relativista de esto me da la misma información, me da la información inversa de lo que habíamos visto antes. Esto es, en el límite no relativista, uno ve que las componentes de arriba de estas soluciones son más débiles que las componentes de abajo. ¿Está? Bien. Por último, el ejercicio 6 me pide entender, bueno, que digamos, básicamente es hacer un par de cuentitas para entender las propiedades ante las rotaciones de la ecuación de Dirac, ¿sí? No ante las transformaciones de Lorentz, que ya son un poquito más complicadas, pero ustedes, como ustedes saben, las rotaciones son parte de las transformaciones de Lorentz, así que uno quiere entender un poco las propiedades de la ecuación de Dirac respecto a las rotaciones, ¿sí? Entonces, digamos, si la partícula de Dirac, si la partícula que describe la ecuación de Dirac fuera una partícula escalar, uno en principio esperaría que el hamiltoniano debería conmutar con el momento angular orbital, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la física, lo que uno está viendo en una partícula de Dirac, debería ser la misma si yo roto mi sistema de referencia, ¿sí? La ecuación de Dirac debería valer igual, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ustedes saben, la respuesta es que no. Resulta ser que la partícula de Dirac tiene una estructura espinorial, no por nada se lo llama un espinor. De hecho, es una partícula spin un medio, y por lo tanto, efectivamente uno va a ver que el hamiltoniano no conmuta con el momento angular, ¿no? Entonces, queremos ver esto explícitamente. Habíamos visto la definición de momento angular. Es importante aclarar lo siguiente. Yo tengo el momento angular orbital, definido de esta manera, como lo habíamos escrito en el slide de las propiedades. Ahora, en este caso yo tengo mis operadores, como decíamos, como veníamos diciendo, actúan sobre dos espacios,
¿sí? Un espacio que tiene que ver con la naturaleza diferencial de sus operadores que están actuando sobre un espacio de funciones, y ese espacio de funciones viene con la dependencia espacio-temporal de mis funciones de onda, de mis espinores. Pero por otro lado, a su vez, tengo una naturaleza matricial, de matrices de operadores que son matrices de 4x4 que actúan sobre objetos que tienen 4 componentes. ¿Sí? El momento angular orbital lo puedo pensar como que es el mismo para cada una de las componentes, en el sentido que implícitamente tiene escrita una identidad de 4x4 en ese espacio espinorial. ¿Está bien? Porque le da lo mismo, no hace nada en el espacio espinorial. El único lugar donde actúa es en el hecho de que este es un operador diferencial que actúa sobre funciones de onda que dependen del espacio-tiempo. ¿Sí? El hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano de Dirac, como ya conocen, alfa por P más m beta, que esto lo puedo escribir como, usando la idea de que si se repiten estos índices latinos de acá, tengo una suma, ¿sí? Es lo mismo. Este operador, como vine insistiendo desde el principio, tiene la doble naturaleza, en el sentido de que tiene el operador momento, que son derivadas del espacio, pero a su vez depende de matrices, que esta matriz es beta, esta matriz es alfa. ¿Sí? Entonces, bueno, uno quiere conmutar el hamiltoniano con el momento angular orbital. Tengo el conmutador de esto más esto con el momento angular orbital. Lo primero a notar es que este término acá es muy sencillo, es cero, la parte esta, o sea, este conmutador, la suma la puedo separar, el lineal en cada uno de sus slots, el conmutador. Y este término de acá me va a dar cero, ¿por qué? Porque este tipo de acá, momento angular orbital, vimos que solo no tiene, es una identidad 4x4 en el espacio espinorial. Y entonces esa identidad 4x4 conmuta con beta. Y el pedacito este del operador hamiltoniano solo tiene esa naturaleza espinorial de matriz de 4x4. No tiene una derivada temporal, una derivada espacial, etc. Entonces, este término de acá trivialmente conmuta con el momento angular orbital. Entonces me termina quedando, digamos, uno tiene que conmutar este pedazo acá con el momento angular orbital. Y en este pedazo acá, nuevamente, acá es donde está la doble naturaleza del hamiltoniano bien explícita, porque tengo por un lado matrices alfa L, y por otro lado este operador P, que es un operador que actúa sobre el espacio de funciones. ¿Sí? Ahora, a las matrices, digamos, al momento angular orbital, no le importa nada el tema de las matrices espinoriales, porque él no las ve, él es una identidad 4x4 en el espacio espinorial. Con lo cual esta alfa L yo la puedo sacar para afuera, no pasa nada. Lo que me queda es el conmutador de este momento P sub L con el momento angular orbital LI. ¿Sí? Y en una de las propiedades, no me acuerdo qué número le puse, habíamos visto cuánto valía esto, y me terminaba quedando esto de acá. ¿Sí? Que es distinto de cero. Entonces, llegamos efectivamente a la conclusión de que el hamiltoniano no conmuta con el momento angular orbital. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, digamos, ya lo vieron esto en la teórica, pero lo hacemos si quieren pensado de otra manera, uno puede agarrar y digamos, dice, voy a construirme algo que va a tener que ver con el spin de manera tal de que el momento angular más esa cosa sea el momento angular total y que eso sí pueda conmutar con el hamiltoniano. Y entonces, digamos, justamente la lógica que uno puede usar para construir esto de alguna manera, o al menos para darle un poco de sentido heurístico a esto, es pensar lo siguiente. Bueno, tengo el momento angular orbital, ya vimos que no conmutaba con el hamiltoniano. Sabemos que el hamiltoniano tiene doble naturaleza en el sentido de que es una matriz actuando sobre el espacio espinorial y a su vez es un operador diferencial. ¿Sí? Vimos que el momento angular orbital no conmuta justamente por la parte de operador diferencial, porque la parte espinorial no le importa nada. Ahora, si la razón por la que no conmuta es porque este objeto tiene alguna naturaleza, tiene si quieren un momento angular intrínseco, ese momento angular intrínseco, bueno, se lo tengo que atribuir no a algo relacionado con su dependencia espacio-temporal, porque en ese sentido ahí se mete el momento angular orbital, sino en el hecho de que, bueno, justamente son 4 componentes que en algún sentido tienen una naturaleza espinorial, entonces le voy a echar la culpa a eso, y por lo tanto el operador que me defino para agregarle al momento angular orbital va a ser un operador que solo actúa sobre ese espacio espinorial, que no tiene nada que ver con el espacio de funciones con dependencia espacio-temporal. Entonces uno podría agarrar ese operador que me quiero definir, uno podría agarrar y definirlo explícitamente en una base, es decir, bueno, agarro la base de Dirac y defino de tal o cual manera el operador, pero digamos, lo bueno de definirlo de forma arbitraria, independientemente de la base que uno elija, es que la demostración que uno haga va a valer en cualquier base. ¿Tá? En cambio, si uno hace algo en la base de Dirac y la demostración vale en esa base de Dirac, hay que hacer un paso más matemático para decir, bueno, vale en cualquier base. ¿Tá? Hay que demostrar que lo que uno demostró es independiente de la base. Entonces, yo como una demostración alternativa, para completar este ejercicio de la guía, después cada uno lo hace como quiere, le muestro cómo pensarlo en términos de
un operador que yo lo defino de forma arbitraria, no digo en qué base está. ¿Tá? ¿Qué es este operador de acá? Yo defino este operador sigma i, que es menos i sobre 2, epsilon i jk, y el producto alfa j, alfa k. O sea, lo defino en términos como una forma cuadrática de mis matrices alfa. ¿Sí? Explícitamente estoy diciendo que sigma 1 es menos i sobre 2, alfa 2 conmutador de alfa 2 con alfa 3, que sigma 2 es menos i sobre 2, conmutador de alfa 3 con alfa 1, y que sigma 3 es menos i sobre 2 con conmutador de alfa 1 con alfa 2. ¿Sí? Sí, obvio, uno podría agarrar y calcularlo explícitamente en una base, pero fíjense que mi definición no depende de la base. Si yo quiero volver de vuelta a la base que ya conozco, digamos, que venimos viendo por ahora en la teórica y en la práctica, en la base de Dirac, puedo agarrar y venir explícitamente y digo, che, para mí me gusta esta base. Alfa i vale esto, beta vale esto, me calculo, según esta definición, cuánto vale sigma 1, sigma 2, sigma 3, y uno ve que, bueno, este sigma i o sigma 1, sigma 2, sigma 3 vale una matriz de 4×4 que en los bloques diagonales tiene dos bloques 2×2 de las matrices de Pauli. ¿Tá? Ahora, nuevamente, mi definición, esta de acá, es arbitraria, vale para cualquier base. ¿Sí? Entonces, quiero usar esta definición y calcular el hamiltoniano, el conmutador del hamiltoniano, con este operador sigma, que lo definí de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, me queda un conmutador complicado. Tengo conmutador del hamiltoniano con este operador sigma, definido así. ¿Sí? El conmutador es lineal en cada uno de sus slots en la suma, entonces puedo separar la suma del conmutador de esto con esto, más el conmutador de esto con esto. Primero, digamos, si miro el primer conmutador de esto con esto, fíjense que esto tiene naturaleza matricial, este es un operador diferencial, esto es matricial. Entonces, tengo algo completamente matricial conmutado con algo que es mixto entre matricial y diferencial. La parte diferencial le importa 3 carajos a este tipo, porque este tipo es matricial. Entonces la parte diferencial la puedo sacar para afuera. Entonces en ese término de acá lo único que me quedó es la parte que conmuta o no conmuta, de manera no es evidente si conmuta o no conmuta, es esta parte de acá, el alfa L, conmutado con este producto de alfa J con alfa K. ¿Sí? En el segundo término, este de acá, bueno, acá es más fácil, digamos. Lo único que me queda a conmutar es beta con alfa J alfa K. Fíjense que cada uno de los casos, epsilon y jk son numeritos, valen 1, 0, menos 1, así que los puedo sacar fuera de los conmutadores. La masa es un numerito, menos i sobre 2 es numerito, los numeritos los saco afuera. Entonces vimos que por la propiedad 3 el conmutador de beta con un producto de 2 alfas es 0. ¿Tá? Y la propiedad 4, bueno, me da un choclito, que es esta porquería de acá. Uso esa propiedad, sea sin demostrarla, porque la vimos antes. Uso el choclito. Acuérdense que ese choclito me queda escrito en términos de delta LJ, delta LK, etc. Estas delta de Kronecker en esta notación, digamos, siempre estoy sumando sobre índices repetidos. La delta de Kronecker me cambia la naturaleza de anillo, o sea, esta contracción entre P sub L y delta LJ me queda P sub J. Esta contracción entre P sub L y delta LK me queda P sub K. Entonces, en definitiva, ese delta me lo puedo sacar de esa manera, cambiando los números de los índices. Y esto en realidad son 2 veces la misma expresión. Entonces me termina quedando el conmutador de H con sigma i, es esta expresión de acá, que, si no me equivoco, está mal mi nota y acá es un signo más. ¿Tá? Corríjanlo ustedes, perdónenme. Este es un signo más. ¿Sí? Entonces me quedó algo exactamente igual a este tipo, salvo por un factor 2 y un signo cambiado. Entonces, en definitiva, lo que uno puede ver con este operador que me definí de esta forma, de esta manera, es que si yo defino un J, que es las componentes del momento angular orbital más un medio de las componentes de ese tipo que me acabo de definir, entonces ese objeto J conmuta con el hamiltoniano. ¿Tá? Y eso es lo que uno va a llamar el momento angular total en la ecuación de Dirac. De vuelta, como les decía recién, en la base de Dirac, este objeto sigma se escribe de esta manera, como la matriz de Pauli en los bloques diagonales de 2×2, o sea que la mitad de este tipo, que es lo que me aparece acá en el J, tiene autovalores 1 medio y menos 1 medio, o si quieren reincorporando H barra, porque este tipo tiene que tener unidades de momento angular, tiene unidades de H barra sobre 2 y menos H barra sobre 2. Y de ahí que obviamente uno entiende que empieza a entender, por lo menos empieza a vislumbrar la idea de que estos objetos, estos espinones, en algún sentido son espinones que tienen spin 1 medio. ¿Sí? Aunque son un poco raras porque tienen 4 componentes y nosotros sabemos que en el spin 1 medio uno necesita nada más que 2 objetos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a terminar de entender bien después.
Si ustedes agarran, y eso se los dejo para demostrarlo, es un ejercicio, digamos, es tedioso, pero bueno, si te copás con esta notación de índices repetidos, las contracciones entre los epsilon y la delta de Kronecker y el Levi-Civiti, qué sé yo, uno puede agarrar y hacer el ejercicio siguiente, que es agarrar, tomar esta definición de sigma i y calcular el conmutador de sigma i con sigma j. Es complicado, no les digo que no, se los digo si quieren probar en algún momento, pero básicamente me termina quedando que el conmutador de sigma i con sigma j es 2i epsilon i jk por un sigma k, o sea, me devuelve otro sigma, ¿sí? O sea que en definitiva, acuérdense que estoy definiendo al vector S como la mitad de este sigma, entonces dividiendo en ambos lados de esta ecuación me termina quedando que SI con SJ es I epsilon i jk con SK, que de vuelta es el álgebra de SU2, ¿sí? Con lo cual, este objeto que yo me definí como momento angular total, como la suma de momento angular orbital más esto que para mí va a ser el momento angular de spin, satisface una relación de conmutación que también es SU2, lo cual es consistente. Yo quiero que el generador de las rotaciones completas satisfaga la relación de conmutación de SU2. Y entonces corto acá. Y estoy abierto a preguntas. Ya se hizo larguísima la clase. No puedo más.